Hola, mi nombre es Almudena Arroyo Rodríguez y en primer lugar quería dar las gracias al Comité Científico por habernos aceptado esta ponencia en este Congreso de Innovación Docente. Este proyecto ha sido financiado por la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería en la sexta convocatoria de proyectos de innovación docente que es a nivel estatal. Y este proyecto se desarrolla dentro de la asignatura Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería 1 en el título de grado en Enfermería durante el segundo cuatrimestre. Entonces lo hemos hecho durante este segundo cuatrimestre de este curso 2023-2024. En este estudio pues hemos participado cuatro personas. Yo soy la coordinadora de la asignatura de Historia dentro del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, que está adscrito a la Universidad de Sevilla. Y aquí están mis compañeras Laura y María, que comparten conmigo la asignatura, y María Dolores Guerra Martín, que es la coordinadora de la Red de Innovación Docente de la Universidad de Sevilla, donde también está incluido la innovación docente de esta asignatura. La gamificación deriva del concepto en inglés gamification, que es la aplicación de principios y de elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento del alumnado y así incrementar su motivación para favorecer la incorporación de nuevos conocimientos. Los beneficios que se han visto en los diferentes estudios que hemos consultado para la docencia son que no solamente incrementa la motivación, sino que también genera cooperación entre el estudiantado, provee de un ambiente seguro para aprender, además también que se le puede dar la oportunidad al alumnado de hacerle un feedback para ver cómo va en ese progreso de avance del conocimiento y también favorece la retención de conocimiento y también el autoconocimiento de cada uno de los estudiantes sobre las capacidades que poseen o qué capacidades también pueden descubrir hasta dónde pueden llegar, ¿no? Esas nuevas capacidades que muchas veces descubren a través del juego. La justificación, el porqué de esta innovación docente. Nosotros llevamos con una experiencia en la docencia de esta asignatura, llevamos con ella desde el 2009. Y hemos visto a lo largo de los años que esta asignatura que se da en primer curso, que se fusionó, fue una fusión en 2009 de la asignatura de Historia junto con la de Fundamentos de Enfermería. Entonces veíamos que el alumnado tenía escasa motivación por la historia de nuestra profesión y también la parte de los métodos y las teorías, que era una parte muy abstracta, pues también que les costaba mucho interiorizarla y además pues las clases que eran mayormente las teóricas, eran con lección magistral, pues veíamos eso, pues caras de aburrimiento y conforme avanzaba el cuatrimestre pues iban viniendo cada vez menos a clase. Es verdad que a la hora después de examinarse o de el rendimiento de la asignatura no era malo, pero creíamos que podía mejorar e incluso pues, mejorar sobre todo el día a día en las clases, también para nosotras. Por tanto, dijimos, ¿por qué no, después de leer pues, autores como Urquiza y otros, ¿no? Pues, ¿por qué no incorporar la gamificación en la asignatura, sobre todo las clases teóricas, aunque también lo hemos hecho en las clases de seminario o prácticas, para ver si podíamos fomentar ese interés, esa motivación, a la vez que incorporaban o incrementaban los conocimientos sobre historia y sobre los modelos y teorías de enfermería? Por tanto, el objetivo fue ese, ¿no? Mejorar la motivación y los resultados de aprendizaje del alumnado de enfermería a través a través de la gamificación de la asignatura de Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería 1. También la gamificación de las clases teóricas y también de las prácticas. Y el objetivo primero era aumentar la asistencia a clase por encima del 75%, aumentar la participación activa del alumnado y que no fueran clases magistrales todo el rato, mejorar los conocimientos de la asignatura, comparando los conocimientos antes y después, y también conocer la satisfacción con los juegos para saber si les había gustado la dinámica y dejarlo ya instaurado dentro de la asignatura para otros años. El diseño de este estudio de evaluación de la innovación docente es un diseño cuasi experimental porque vamos a evaluar conocimientos antes y después. La población de estudio fueron los 70 alumnos de la asignatura, en las que hay 13 hombres, perdón, y 57 mujeres, con una edad media de 21,4 años.
Los instrumentos de recogida de datos han sido un cuestionario de conocimientos pre y post que se ha hecho para esta asignatura, el cuestionario GAMEX, que para la evaluación de los de la satisfacción de los juegos y el listado de asistencia y de participación en clase. ¿Qué resultados esperábamos? Pues mejorar el rendimiento de la asignatura, incrementar la asistencia y mejorar su participación y mejorar la motivación y el interés por la asignatura. Para el primer objetivo, para evaluar el primer objetivo, lo que hicimos era pasar lista un día a la semana en las clases teóricas. Para la participación, pues cada vez que un alumno participaba en algún juego se apuntaba en un Excel 0,1 y cada vez que ganaba en algún juego 0,25 puntos. Y el tercer objetivo es que les pasamos un cuestionario Pay un Post y hicimos una comparación y también le pasamos el estadístico de la TED Student. Y el último, pues a través de la evaluación de la satisfacción con la encuesta GAMEX. Os voy a hablar un poquito de la intervención gamificada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho cuestionarios con Quizy y con Kahoot. Mi compañera, la asignatura de historia tiene dos bloques. El bloque uno es la historia propiamente dicha y el bloque 2 son las teorías y los métodos de la enfermería. Mi compañera utilizaba el Quizy al comienzo de cada clase para repasar lo que habían dado en la clase anterior y yo utilizaba el Kahoot cada vez que acababa un tema a modo de repaso. Hacíamos grupos dentro de la clase teórica porque son 80 alumnos y entonces iban entrando en el Quizy y en el Kahoot en formato grupo con el que se asignaban un nombre por si querían ir repitiendo en todos los Kahoot o Quizy con ese mismo nombre de grupo y así pues se picaban unos a otros para intentar pues siempre ganar, ¿no? Y estar siempre en el podium. El hecho de estar ese día en clase y participar en el cuestionario, en el juego, les daba ya 0 puntos y a los que ganaban en los tres podium, primero, segundo y tercer podium del juego, pues 0,25 puntos. Y había grupos que ganaban siempre, aunque no siempre el primer ganador, pero ganaban siempre de alguna forma. Después hicimos dos escenarios de escape room en las prácticas. Hicimos un escape room en la parte de historia del bloque 2 y un escape out en la parte del bloque 1. El escape room consistía en, es verdad que no los encerrábamos en un aula solo porque eran 20 alumnos, dividimos el grupo de 70 alumnos en cuatro grupos, que eran alrededor de entre 15 y 20 alumnos, y en el escape room lo que hicimos era, de fondo del escenario del escape room, era la serie Stranger Things. Entonces hicimos varias salas con varios cofres y el último cofre, que era donde estaba la lámpara de Florence Nightingale, que Florence Nightingale es la precursora de la enfermería moderna, una teórica, la primera teórica enfermera, pues escondimos la lámpara de Florence en el último cofre y estaba en el mundo del revés. Entonces, esa sala la hicimos a oscuras, tenían que llevar una linterna y no podían salir, tenían que dejar la puerta cerrada porque si no se escapaba el Demogorgon. Bueno, pues un poco utilizando el escenario de la serie para animar, hacer la animación del escape room. Entonces tenían que descifrar el último código, pues en ese cofre se encontraba la lámpara y tenían que llevársela a Florence Nightingale, que luego la veréis por aquí, que era mi compañera, pues disfrazada de Florence Nightingale. Siempre en los juegos se dice que tiene que tener algún factor sorpresa, ¿no? Algún factor de que, pues que eso, que mantenga la intriga, ¿no? Pues ese era un poco el efecto sorpresa. Y el escape out lo que hicimos era como una especie de gincana a lo largo de todo el centro, por eso era out, porque se utilizaban escenarios, diríamos, abiertos, que eran pues, por todo el centro, se colocaban pistas y acertijos sobre esa parte de la asignatura del precursor también, de un precursor de la enfermería, que es San Juan de Dios, que además es el patrón de la enfermería española. Y claro, San Juan de Dios, porque estamos en un centro de San Juan de Dios, nosotros le damos mucha importancia porque fue el precursor de la enfermería también en España y sobre todo del hospital moderno. Después, en las clases teóricas, también para animar a que siguieran viniendo, utilizábamos otros dos juegos, que era el First Days, que eran unos corazones que partíamos por la mitad, en el que poníamos, en una mitad poníamos una teoría enfermera y en la otra mitad una teórica enfermera, y tenían que encontrarse en el aula y juntar las dos mitades, y eso les daba también 0,1 puntos. Y el otro juego, No te quedes sin palabra, esto lo que hacíamos era, tanto mi compañera como yo, en el bloque uno y en el bloque 2, en los PowerPoint, lo que hacíamos era quitar palabras clave del PowerPoint y poner el emoticono de Florence Nightingale o de San Juan de Dios que habíamos hecho con inteligencia artificial, que los he puesto aquí en la portada,
que son estos dos. Este es el de Florence Nightingale, que está, es una imagen animada de Florence Nightingale, y este de aquí, que no sé si se ve, a ver, era el de San Juan de Dios, ¿vale? Entonces, cuando aparecía un San Juan de Dios o una Florence Nightingale, sabían que había una palabra que estaba oculta y que habíamos repartido ese día en el aula en un formato de etiqueta, como veis aquí en esta imagen, perdón. Entonces, pues ese alumno que tenía esa etiqueta, pues tenía que decir que la palabra era esta. Y entonces era una forma de aprender palabras que a lo mejor son muy abstractas, como metaparadigma, paradigma, pues filosofía, razonamiento inductivo, palabras que son clave para la parte esta de que os digo, de los fundamentos de la enfermería, y era una forma muy fácil de, pues, de retener esas palabras y de estar atentos también en las clases. También cada alumno que participaba con una palabra tenía un 0,1 y no era obligatorio. El alumno que no quería participar, pues no tenía palabras, no tenía esos puntos, ¿vale? Bueno, según el Observatorio de Monterrey, cuando se hace un juego hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Pues los elementos del juego. Esto lo tendréis mejor redactado después en el capítulo del libro, porque veo que me voy a pasar, si no, de tiempo, ¿no? Bueno, muy importante que haya una recompensa en el juego, que esto se haga por algo, que haya un tiempo. Por ejemplo, en el escape room era muy importante acabar lo antes posible, porque el ganador era el que acabara, el que cumpliera con todas las etapas. Además, tenían que confeccionar un mapa conceptual de la asignatura y además que acabar lo antes posible. ¿Vale? Y entonces, bueno, y también, por supuesto, cumplir unas reglas. Si no cumplían las reglas, si se chivaban a otro grupo, pues se descalificaban de la competición. Entonces, bueno, también es verdad que como querían haber acabado los primeros, no contaban nada porque si no, iban con ventaja los compañeros, ¿no? Luego también vimos que dentro de los equipos había personas que no, incluso hubo un grupo que no tenía motivación. El típico grupo pues, que a lo mejor pues, no han estudiado tanto, es difícil, son difíciles las pruebas, porque las pruebas, por ejemplo, del skate room tenían que acertar, los acertijos eran con conceptos de la asignatura, que tenían definiciones que acertar o con teóricas enfermeras, entonces si no sabían esas partes de la asignatura era difícil engancharte en el juego, entonces también se vio, ¿no? Que había diferentes tipos de jugadores. Luego, claro, había el típico grupo en el que sí o sí, pues querían ganar, ¿no? Estos triunfadores. También el alumno pasa por diferentes etapas a lo largo del juego. Nosotros en el escape room quisimos ponerle unos días antes por las redes sociales, creamos un vídeo de ambientación, ¿no? Para un poco crear la intriga de qué se iban a encontrar, en qué iba a consistir el escape room. Entonces os voy a poner ese vídeo, ¿no? Que pusimos esos primeros días en las redes sociales. A ver si, espero que se escuche. Perdón. Bueno, pues ese vídeo lo poníamos los días previos a la ronda de escape room, también para animar a que repasaran contenidos, ¿vale? Como veis, el hilo conductor era que Florence Nightingale haya perdido, Florence Nightingale se conoce en la enfermería como la dama de la lámpara, ¿no? Entonces, les decíamos que había perdido su lámpara, que esa lámpara era la que iluminaba la ciencia enfermera, entonces tenían que ayudarla a encontrar esa lámpara y la había perdido en el mundo del revés. Entonces, bueno, pues los personajes de Stranger Things, ahora os enseñaré después los escenarios, utilizamos unos Funko de Stranger Things, pues se supone que tenían esas pistas, esos acertijos les iban a ayudar a encontrar esa lámpara, ¿vale? Como os decía, dentro del juego hay siempre unas reglas que tienen que cumplir, si no, pues pueden perder puntos, incluso descalificarse. Hay una serie de componentes que son, sobre todo en el escape room, pues eran los cofres con candados y todas las pistas que se repartían por las aulas. Y luego también, pues, utilizamos pues, algún cuadro de Stranger Things, el libro, los funcos, un poco para que se ambientaran. Y, por supuesto, la narrativa que de fondo, que eran los contenidos de la asignatura, si no, no tenía sentido, ¿no? Ellos, cuando acabaron el escape room, me decían, Almudena, es que ya
a la hora de estudiar ahora el mapa conceptual, que es una parte muy importante del examen, pues para ellos era como más fácil, más divertido, porque habían tenido que construirlo con pegatinas que tenían en un cofre de los que encontraban y abrían, eran pegatinas que tenían que pegar en el mapa conceptual y tenían que estar perfectamente colocadas los años, las teóricas con las escuelas, con los modelos. Entonces luego era mucho más fácil a la hora de estudiar, se acordaban de ese escape room, ¿no? Bueno, mira, este es el primer grupo, el primer día para que veáis las caras de felicidad. Les puse una cámara también para que no me hicieran trampas, para que grabaran los escenarios porque eran varias aulas, aunque también tenía puesto en mi sala, tenía puesto una cámara en cada aula, y los vigilaba desde el ordenador. Y como veis van súper contentos a empezar, ¿no? el juego. Y después eso, pues aquí también veis imágenes de cómo inundamos todo el centro, todos los pasillos con las pistas, con los juegos, ¿no? Y estas son mis compañeras que iban también dando la retroalimentación de cómo iban en el juego, pues para animarles a continuar, ¿no? Y cómo iban, pues me refiero a quién iba ganando, quién no iba ganando. Y aquí tenemos una foto también en la puerta del centro, que es que tenían que salir también fuera, ¿no? Incluso en el escape out era en todo el edificio, incluso fuera del edificio. Bueno, los resultados que obtuvimos, pues sobre todo en la encuesta, en el cuestionario de conocimientos pre y post, que era el mismo cuestionario, pues vimos a través de la estadística de The Student, vimos que la diferencia era significativa. El primer test que se hizo el primer día de clase, la media era un 4,6 sobre 10 puntos, y en la última día de clase, sin apuntes por medio, también se hacía del tirón el cuestionario, ¿no? Intentando que no hablaran entre ellos como si fuera un examen, pues la media fue de un 7,8, ¿no? Entonces, bueno, pues y además la diferencia es significativa. Vimos que evidentemente este año, pues al finalizar la asignatura, todavía sin hacer el examen, em, pues ya habían incorporado muchos conocimientos. Y aquí tenéis una foto, esta era mi compañera Laura, vestida de Florence Nightingale con su lámpara, tenían que encontrar a mi compañera y darle la lámpara, y este es el grupo, ¿ves? El tiempo que tardaron diríamos, en terminar de abrir todos los cofres y terminar el juego. En cuanto a la satisfacción con el juego, utilizamos el cuestionario GAMES, como hemos dicho, de Edman et al. De 2018. Este cuestionario, sobre todo, lo que queríamos ver era el juego en sí, ¿no? Porque lo que os decía, había gente que a lo mejor pues, no se había enganchado, pero bueno, la gran mayoría hemos visto que jugar fue divertido, que mi experiencia con el juego fue placentera. Vemos que había unas medias de 4,5 a 4,6 sobre 5. En cuanto a las hubo bajas puntuaciones en las emociones negativas, de que fue molesto, hostil o frustración. Veis que era de un 1,1 a 1,9, entonces, bueno, casi había pocos alumnos a los que no les había gustado el juego. Y también, pues a nivel de estar contentos, relajación, felicidad, pues un 3,8 a un 4,1. Esto coincide con la literatura que hemos consultado, ¿vale? Que aumenta la satisfacción con la asignatura, mejora el rendimiento, mejora los conocimientos, coincide, ¿no? Con lo que hemos leído. Por tanto, las conclusiones a las que hemos llegado es que la gamificación resultó efectiva en aumentar los conocimientos y aumentar la motivación en el alumnado, y además hubo una recepción positiva. La intervención gamificada, pues, fue bien recibida, se generaron altos niveles de disfrute y bajas emociones negativas en el alumnado. Aquí tenéis la bibliografía que hemos utilizado, y queremos decir que las imágenes que hemos hecho, tanto del logo de la asignatura, de la gamificación de la asignatura, lo hemos hecho también con inteligencia artificial, así como la imagen de Florence de Florence Nightingale y de San Juan de Dios animada. Y aquí os dejo un poco los escenarios para que veáis de, de Escape Room, sobre todo. Los cofres eran 4 escenarios, pegábamos etiquetas por todas las aulas, y veis, aquí escondimos letras. Estos eran los Funkos, los personajes de Stranger Things, que tenían que saber sus nombres. Mi compañera, vestida de flores, y aquí pues con todos los equipos lo que fueron tardando. Este equipo en concreto fue el que tardó menos, pero no fue el que tenía mejor hecho el mapa conceptual, que eran los dos requisitos. Las reglas del juego era terminar lo antes posible, pero con bien hecho el mapa conceptual. Este fue el grupo ganador, que fue el que mejor hizo, estaba perfecto el mapa conceptual. Luego también algún grupo hizo trampa, lo vimos con la cámara, pues entonces tampoco sirvió. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.